Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestra semana 2 de nuestro módulo 10 de Recurse, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues en esta semana pues vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la sesión del día miércoles. Posteriormente, pues pasaríamos a lo que serían pues el contenido temático. Lo abordaremos de una manera mucho más rápida, ya que la sesión pasada pues profundizamos un poco más. Posteriormente pasaríamos al foro Aprendiendo y también a lo que serían nuestras actividades integradoras. Bueno, como en este momento pues no hay asistentes dentro de la sesión, pues saben que les dejo la sesión grabada. Sin embargo, pues cualquier duda o comentario que tengan, pues con toda confianza se pueden acercar con su servidor, ya saben, mediante, ya sea mediante correo electrónico o mediante mensaje en plataforma, para cualquier aclaración o alguna inquietud que tengan, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Les comparto la pantalla para que podamos dar seguimiento. Bueno, pues recordando un poquito las sesiones anterior, pues señalamos pues algunos elementos que considero importantes de hacer mención, que serían pues los que refieren a las actividades integradoras. De manera grupal, pues poder identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, sus áreas de mejora y también pues cuáles son sus fortalezas, ¿no? En la primera actividad que tuvimos, que se llamó la Primera Guerra Mundial, pues tuvimos que realizar pues una infografía con las características de la Segunda Revolución Industrial, las características de los países que fueron potencias imperialistas, las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos. Considero que la mayoría de ustedes identifica cuáles son las aportaciones de la Segunda Guerra Mundial, cuáles son las características que nos deja para la actualidad, ¿no? Creo que ahí no hay ningún problema. En cuanto a las potencias imperialistas, bueno, la mayoría identifica cuáles son esas potencias. Sin embargo, deben de ser muy puntuales en la información, ya que es necesario que coloquen la información, pero las características, pero de cada potencia, no solamente dar a conocer características genéricas, y sobre todo también en la infografía colocar la totalidad de las colonias, ya que algunos solamente me colocan 3 o 2, entonces ahí pueden a lo mejor hacer el tamaño de letra un poco más pequeño, pero sí considerar la totalidad de ellas. Después, en cuanto a la Primera Guerra Mundial, se les dice que tomen en consideración los ámbitos económicos, sociales, políticos y territoriales, y en este caso las causas deben de ser dentro de esos ámbitos. Una causa económica, una causa social, una causa política y una territorial sería más que suficiente. Y una consecuencia también, una económica, una social, una política y una territorial también sería más que suficiente. La mayoría lo hizo nada más de forma genérica, colocar causas y consecuencias, pero sin puntualizar a qué ámbito corresponden. Y finalmente, en los avances tecnológicos, creo que tampoco tuvieron en la mayoría ningún problema en este caso. Algunos colocaron pues los avances con nombre, algunos otros colocaron la imagen del avance tecnológico y el nombre, entonces eso está excelente. Creo que la mayoría desarrolla infografías a través de herramientas de Internet, lo cual me parece fabuloso. Creo que si bien ustedes no llevan una materia como tal de computación, pues sí están desarrollando habilidades digitales, ¿sí? Bueno, con relación a la segunda actividad de evaluación, que se llamó el periodo entre guerras, se les pidió que hicieran 3 actividades. La primera, que hicieran un mapa mental, un resumen, y la última, una historieta. En cuestión del mapa mental, creo que no tuvieron problema. Identificaron los elementos sociales, políticos y culturales. Creo que en su mayoría lo que sí convendría hacer es que no sean tan sintéticos en la información. Unos nada más me ponen una característica social, una característica política y una característica cultural. O sea, también es correcto, sin embargo, la información es demasiado breve y lo cual pues la hace incompleta. Yo les sugeriría que cuando hagan mapas mentales, pues al menos tres características por cada ámbito sería excelente, ¿sí?
En un punto en el que considero que sí es necesario tomar en cuenta la originalidad, pues es en el segundo aspecto, que es el resumen acerca del tema de la Gran Depresión, en donde tenían que ver un video. Cuando ustedes hacen un resumen de un video, pues tiene que ser con sus propias palabras, porque la redacción debe de ser original y sobre todo porque es de un video. Pero en este caso, varios trabajos presentaron plagio porque me están tomando información de internet. O sea, no se les pidió que investigaran en otra fuente de consulta, pero y tampoco que tomaran fragmentos de otras fuentes de consulta, sino que todo fuera a través de lo que ustedes vieron y hacer una redacción propia. Saben que cuando hacemos una investigación, pues siempre las referencias de consulta. Puede ser que lo coloquen entre comillas y luego la referencia en formato APA, o si no pueden, si no, pues pueden ponerlo, no sé, en letra cursiva y con la referencia, pero siempre destacando que esa frase, ese fragmento no es suyo, ¿sí? Entonces sí les pediría mucho cuidado en ese manejo de la información. Posteriormente, en cuestión de la historieta, creo que yo creo que a más de la mitad sí lo pudo hacer mediante una herramienta de internet, lo cual me parece excelente. Quizá les llevó un tiempo más entender cómo se realizaba una historieta a través de una página de internet, pero creo que lo hicieron bien. Pudieron identificar pues, las características del líder del régimen totalitario y también las características del aspecto político. Nada más, muy poquitos hicieron lo hicieron, pero pues mediante una sola imagen y en esa sola imagen empezaron a plasmar cuadros de texto. Entonces también es correcto, sin embargo, pues lo ideal sería que utilizaran también algunas herramientas de internet, ¿sí? Bueno, pues eso sería con relación a las indicaciones a las fortalezas y a las debilidades que pude observar con relación a las tareas pasadas. Entonces sí les pediría que tomen muy, muy, muy en cuenta lo que son las rúbricas, ¿sí? Esta unidad que estamos abarcando el día de hoy se denomina El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a estar analizando, tenemos el propósito, pues, de analizar el tema de la Segunda Guerra Mundial, principalmente. También a raíz de la Segunda Guerra Mundial tenemos pues un régimen totalitario que fue muy, muy, muy famoso, que es el nazismo, que dio consecuencia al genocidio, entonces también lo vamos a analizar en esta ocasión, y también las consecuencias que trajo la, la Segunda Guerra Mundial, pero toma estas consecuencias hasta nuestros días, ¿sí? Bueno, entonces, si tomamos en consideración cada uno de los temas, el primer tema a analizar pues es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso podemos ver dentro de este conflicto que comienza prácticamente pues en el año de 1919 a 1939, que fueron como que los antecedentes, todo ello debido a los conflictos de tipo por la expansión territorial y el control de los territorios, en donde vimos pues las alianzas entre Berlín, Roma y Tokio, y también tenemos las alianzas entre Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar que estos países que entraron en guerra, pues todavía eran como que las potencias a nivel mundial, pero aquí yo creo que lo que hay que más destacar era pues la entrada de Estados Unidos al conflicto, que no fue de manera inmediata, pero sí ya fue hasta un par de años más tarde. Entonces, Estados Unidos se enfrascó en una lucha con Japón, en donde en la lucha con Pearl Harbor, pues Estados Unidos les envía las bombas atómicas, ¿no? Y que como lo señalamos la vez antes, la semana miércoles, pues al estar las bombas atómicas, pues esto deja consternados al mundo a nivel internacional y se dan cuenta que necesitábamos organismos internacionales para regular esas relaciones internacionales a las cuales
todos quedarán sujetos, ¿no? Entonces, de ahí que en el año de 1945, pues surge la Organización de las Naciones Unidas. Y también les señalé que ahí existió una mujer, bueno, una mujer llamada Eleanor Roosevelt, que se encargó de conjugar todos aquellos elementos o derechos que siempre se perseguían, ¿no? Y ahí tenemos, de manera jurídica, podemos encontrar 4 elementos. Esos 4 elementos, pues, son la libertad, la justicia, la igualdad y el derecho patrimonial, ¿no? Hay otras clasificaciones en donde podemos encontrar los derechos sociales. Sin embargo, la libertad, pues, se puede transformar en de muchas maneras. La libertad de expresión, la libertad de participación en las decisiones del país, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, de culto, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la libertad la igualdad, pues el hombre y la mujer iguales ante la ley. Hablamos también eh, de que todas las personas pues deben de tener derecho a un trato justo, a ser castigadas castigadas o protegidas por las mismas leyes, etcétera. Cuando hablamos de la justicia, pues hablamos de que pues a cada quien le toca lo que le corresponde, ¿no? Que para impartir justicia, pues se someterá a las leyes de los estados, y en este caso de manera internacional, y de esta manera, pues, también no nada más las personas, sino también los países se someterían a este tipo de leyes. Y hablando a través del aspecto patrimonial, pues todas las personas pues pueden tener un lugar que sea suyo, pueden tener bienes, pueden adquirirlos, pueden venderlos, pero de esa manera pues se conformaría su patrimonio, algo que no estaba garantizado todavía ni era reconocido porque no obedecía a algo que quisieran los gobiernos, principalmente el de tipo socialista, ¿no? Vemos todavía que pues no nada más era el hecho de que los derechos se encontraran plasmados en los documentos, sino que verdaderamente se hicieran cumplir. Y pues también vemos que un antecedente de que existieran derechos humanos, pues es esta parte del genocidio, ¿no? Ocasionado principalmente por nazista, en donde veíamos que pues el nazismo, a través de ese pensamiento nacionalista, pues pugnaba por una raza única, que era la raza aria, que se consideraba como la superior, ¿no? Toda persona que no pertenecía a esta raza, pues era enviada a los campos de concentración, era maltratada, se vulneraban sus derechos. Personas, por ejemplo, que también pertenecían a la religión judía, también eran perseguidos por los mismos simpatizantes del régimen nazista, y también eran enviados a los campos de concentración. Entonces, aquí en los campos de concentración, pues había infinidad de violaciones, ¿no? Se enviaban realizaban trabajos forzosos, no tenían una buena alimentación, no tenían higiene, eran enviados las personas a cámaras de gases donde morían, e incluso se llega a decir que se experimentó con personas para intentar cambiar sus genes, ¿no? Cambiar su color de ojos, cambiar su color de piel. Entonces vemos cómo las violaciones a los derechos humanos pues estaban a la orden del día. Entonces, pues esto ocasionó pues que también la ONU velara por los derechos de las personas, no nada más de algunos países, sino de todos aquellos que pertenecían a esta organización, ¿no? Y todo ello era con la finalidad, pues, de que no se volviera a el de las bombas atómicas, que hasta la fecha tiene repercusiones con relación a los lugares donde ocurrió esto a raíz de la radiación. Las personas siguen teniendo problemas o malformaciones genéticas, las personas siguen teniendo problemas en la piel, enfermedades como el cáncer. Entonces, si se dan cuenta, los conflictos bélicos a partir de esta época,
pues tienen repercusiones a nivel internacional, no solamente de manera inmediata, ¿no? Si nosotros hablamos de repercusiones inmediatas, podría ser la muerte de las personas, podría ser la destrucción de los hogares, podría ser, ¿qué más? Podríamos hablar de las pérdidas económicas, las pérdidas de los empleos, pero si hablamos de repercusiones a nivel hasta nuestras fechas, pues vemos que la ONU sigue funcionando, los derechos humanos siguen funcionando, y actualmente pues es algo que está muy protegido por las leyes. ¿Qué más tenemos? Podemos ver que la ONU pues trabaja además de con distintas organizaciones para proteger esos derechos y procurar que se tenga una vida digna, ¿no? Y no dejemos de lado que también se generaron a raíz de este periodo, pues avances tecnológicos y estos cada vez fueron más sofisticados. A raíz de que empezó un auge por el sistema político de Estados Unidos, que era el capitalismo y era el sistema democrático, pues muchos de los países que integraban la URSS, pues ya no estaban de acuerdo con Rusia, que lo que no les permitía una libertad de comercio, no les permitía una, una cultura dominante, no les permitía también eh, pues generar sus propios recursos económicos, no les permitía crecer. Entonces muchos empezaron a inconformarse con este sistema de gobierno y empezó la decadencia del sistema socialista, y la mayoría de los países que empezaron a cobrar su independencia, pues buscaron elegir un sistema democrático como el de Estados Unidos, que les permitiera negociar, que les permitiera tener un patrimonio a los particulares, que les permitiera participar en las decisiones de gobierno, la libertad de asociación y participar en actividades políticas. Entonces, ahí vemos que entonces Estados Unidos se enfrasca en una guerra, pero no con la URSS, pero no una guerra bélica, sino una guerra en cuanto a quién tenía más poder económico, político, militar, quién tenía mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Y un ejemplo claro para la demostración de ese poder, pues fue la llegada del ser humano o del hombre a la luna, ¿sí? Vemos entonces cómo hasta en un mismo territorio, que era en Berlín, la ideología pues dividió un territorio, y esto fue dado con el muro de Berlín. Este muro que surgió en el año de 1961, pues dividió las facciones, ¿no? Por una parte estaban los fascistas, por otra parte estaban los comunistas. Acuérdense que los fascistas pues estaban a cargo, pues estaban como que eran los simpatizantes de Benito Mussolini. Entonces, los comunistas pues estaban a favor de lo que era el sistema de Stalin. Entonces, vemos cómo aquí en este caso pues hay una diferencia de pensamiento entre estos sistemas políticos, y eso generó pues el surgimiento también de un muro en una misma ciudad, ¿no? Y esto dividió familias, dividió parientes, dividió actividades. Entonces vemos cómo pues muro pues trajo consigo también pues la división de una sociedad que dividida solamente por el simple pensamiento y por la simple simpatía hacia diferentes sistemas totalitarios. Sin embargo, pues en el año de 1989, pues se pone fin a este muro, y es cuando se empieza a derribar, y con ello unificando solamente el sistema, ¿no? Eligiendo un sistema en donde dominaría el sistema de tipo capitalista y eliminando el sistema socialista. Y de ahí que empieza un mundo unipolar. Un mundo bipolar, veíamos un mundo bipolar en esta época de la Guerra Fría, donde había dos pensamientos, unos quienes estaban a favor del comunismo o socialismo y otros quienes estaban a favor del sistema democrático.
Y mientras tanto, cuando cae el mundo, el muro de Berlín, se unifica este criterio, ganando el sistema democrático, comenzando la decadencia del sistema socialista, ¿sí? Entonces, como les decía, pues en ese momento, pues había bastantes colonias. Si se dieron cuenta ustedes cuando hicieron su actividad del tema de la descolonización, pues se dieron cuenta de que muchos de los regímenes totalitarios tenían bastantes países. Algunas naciones de las más importantes tenían hasta cerca de unas 15, 20 colonias. Muchas de esas colonias pues estaban totalmente abandonadas, o sea, prácticamente no les hacían caso, vivían en la pobreza. Entonces, esos países, al ver también que se violaban sus derechos humanos, que estaban en la pobreza, no tenían crecimiento, no podían generar comercio, no tenían una propiedad, pues se pusieron en contra de lo que fueron sus conquistadores. Entonces, pues muchos buscaron generar su propia independencia, algunos buscaron también que fuera por una vía pacífica, otros por movimientos armados, pero finalmente cuando lo lograron, pues hicieron y generaron un sistema de gobierno que fue el democrático, muchos de ellos apoyados por lo que era la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver entonces que tenemos una clasificación de los países que son de potencias mundiales, países de primer mundo, países emergentes, países pobres, ¿no? Entonces, los países potencias mundiales, pues son aquellos que tienen mayor poder económico, político, tecnológico, de comercio. Países, de igual manera, los países de primer mundo, que son, pues, creo que son, pues, prácticamente también algunos son los países más adelantados, pues tienen estos elementos, tienen un crecimiento bastante acelerado, tienen desarrollo tecnológico y esto permite que puedan incursionar a nivel internacional. En cuanto a los países, en cuanto a las naciones emergentes, podemos encontrar aquellas que tienen desarrollo, que tienen poca deuda externa, que tienen riqueza en el subsuelo, que tienen recursos naturales, que pueden explotar sus recursos marítimos. Pero si se dan cuenta también a nivel mundial tenemos países pues que están totalmente pobres, ¿no? Que no, su subsuelo no lo pueden explotar. No, ¿por qué? Porque no hay riqueza dentro del subsuelo. Algunos son, pues en su mayoría, pues desérticos. Otros países no tienen mar. Otros países en su subsuelo no hay petróleo. Algunos su clima no les permite, que no les permite tener diversidad de especies ni de cultivo. Entonces vemos cómo estos pues no pueden crecer de una manera rápida. Entonces, pues ahí vemos que prácticamente los países comercian, pero entre países que tienen poder económicos, pero no entre países que son pobres, ¿no? Entonces, mientras los países ricos se vuelven más ricos, los países pobres pues se vuelven más pobres. A ver, permítanme un segundito y estoy con ustedes. Bueno, entonces, pues les señalaba que algo que nosotros podemos equiparar a los regímenes totalitarios, pues también serían las dictaduras. Y esas dictaduras las podemos encontrar en América Latina. Y aquí, ustedes para este tema,
se les dan a conocer bastantes países en donde podemos ver este tipo de sistemas de gobierno. Entre ellos, pues encontramos a Argentina, encontramos a Bolivia, a Brasil, a Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, entre otros. Si se dan cuenta, aquí ya les trae el nombre del dictador y también el periodo de duración del gobierno de cada uno, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que lean a detalle las características de cada de las dictaduras. Entre ellas nosotros podemos ver, pues, que los líderes, pues, siempre son de corte militar también. Son aquellas en donde las leyes se van moldeando a manera de la conveniencia del líder. También se les da bastante poder a lo que son el sistema militar, pero también hay una vulnerabilidad o una vulneración a lo que son los derechos humanos, ¿sí? Entonces, es importante que lean a detalle este tema de las dictaduras, porque lo vamos a ver ahorita en lo que serían las actividades integradoras, ¿sí? Bueno, entonces pasaríamos a lo que sería el foro aprendiendo de esta semana número 2, que lo tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Y dice, reflexiona sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comenta con tus compañeros. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras en Latinoamérica en el siglo XX. ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? ¿Sí? Bueno, creo que, bueno, antes de contestar a las preguntas, siempre deben de tener presentes ustedes las reglas de la netiqueta. Creo que ya la mayoría pues las conoce plenamente, hace uso de ellas y eso me doy cuenta en sus mensajes, que siempre es comenzar con un saludo, hacer su contenido de manera clara, de manera coherente, su redacción, terminar con una despedida y siempre procurar un respeto y cordialidad en todo momento, así como el hecho de usar hacer uso correcto de la ortografía y de los signos de puntuación. Ahora sí, una vez que ya tienen conocimiento de esos datos, que ya nada más era para recordarlos, pues podemos nosotros observar que la motivación, pues yo creo que muchas de las motivaciones las van a encontrar ustedes en esa capacidad, en ese poder de control que querían tener las naciones más poderosas, ¿no? Los países pues se peleaban prácticamente por los territorios. Ellos sabían que muchos de los territorios pues eran ricos, ¿no? Que tenían riquezas. Entonces ahí pueden ustedes analizar un poco e investigar el por qué los países querían ser controladores, por qué querían esos territorios y por qué luchaban contra ellos, ¿no? Por tenerlos. Entonces ahí ustedes ven el surgimiento de las facciones, de los aliados, por qué convenía a los países también tener aliados. Entonces sería conveniente realizar una investigación. ¿Consideras que sus razones eran válidas? ¿Ustedes creen que el hecho de tener más colonias sería una razón válida? Muchos países tenían como 20 colonias, ¿no? Y querían más. Entonces, ¿por qué? Era la ambición, era el poder político, era el tener más recursos. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué era lo que realmente validaba el que hubiera conflictos? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? Bueno, cuando hablamos del Holocausto, pues nos referimos a esta época del nazismo, y la persecución de los judíos, en donde vemos que pues las personas prácticamente que no pertenecían a una raza aria, como ellos la llamaban, pues eran enviadas a los campos de concentración, eran castigadas, eran asesinadas, no se les daba de comer, o sea, se les violaban prácticamente sus derechos. En ese periodo, pues murieron miles y miles de personas, ¿sale? Entonces, ¿ustedes creen que a la fecha haya habido otro evento similar a este o algo que se le parezca? Entonces, si ustedes consideran que sí, pueden poner su ejemplo y mencionar por qué, ¿sí? Bueno, y después nos dice,
En la actualidad, ¿hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX? Bueno, acuérdense que ahí ustedes se les ponen varios países que son que tenían dictaduras, ¿no? Y ahí les ponen la fecha del periodo y quién era el dictador, pero pues aquí sería conveniente que ustedes se fijaran ahora qué países se rigen por un sistema socialista, ¿no? Entonces yo les sugiero que vean ustedes a Bolivia, que volteen a ver a Venezuela, que volteen a ver a Cuba, a estos países que a la fecha pues se siguen manejando con este tipo de gobierno para que identifiquen qué características tienen, ¿no? Y a raíz de ahí pues puedan mencionar si son dictaduras o no lo son, o son pues gobiernos que sí cuidan y protegen los derechos humanos de sus habitantes, ¿sí? Y finalmente, organizaciones que luchen para evitar sucesos como sucesos como el Holocausto, como las guerras mundiales, como el evitar la detonación de bombas atómicas o uso de energía nuclear. Entonces, ustedes, ¿qué instituciones conocen? ¿Las hay? ¿No las hay? Bueno, aquí ustedes las pueden mencionar, ¿sí? En esta ocasión, pues yo sí les quiero solicitar, pues que participen en este foro. He visto, pues, prácticamente una nula participación, tomando en cuenta de que son, pues, cerca de 40 integrantes en el grupo. Entonces, recuerden que, pues, juntos generamos nuestro propio conocimiento, nos podemos nutrir de los conocimientos que tengan cada uno de ustedes, de sus experiencias, de sus saberes, y sobre todo también a partir de ahí podemos entablar una conversación y profundizar sobre un tema, ¿sí? Bueno, pues entonces no dejen de participar. Recuerden que es importante este intercambio de ideas y para, pues, juntos retroalimentar nuestro conocimiento, ¿sí? Bueno, pues entonces eso sería con referente al foro Aprendiendo. Y bueno, esta semana ustedes tienen, pues, dos actividades integradoras. Si se dan cuenta en esta ocasión, perdón, sí, dos actividades integradoras. La actividad 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. La actividad número 4, que se llama Asia y África y Latinoamérica en el siglo XX. Y tenemos la actividad formativa 3 y 4. La actividad formativa se llama Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, y la actividad número 4, los cambios de Asia, África y Latinoamérica, ¿sí? Recuerden siempre que las actividades formativas suman un 5% a su calificación. Y el hecho de que ustedes estén en la sesión les suma también un porcentaje mínimo, pero es adicional a su calificación. Los invito a que se sumen a estas sesiones de espacio abierto con tu asesor virtual para que puedan interactuar y también puedan aclarar sus dudas, ¿sí? Bueno, la semana número 1 nosotros tuvimos una actividad socioemocional. Acuérdense, estas actividades socioemocionales valen un 5% también. En total creo que son un 10% porque son dos. Entonces, esta semana nosotros no tenemos actividad socioemocional. La siguiente, la semana número 3, sí la vamos a tener, ¿no? Entonces también no dejen pasar estas actividades extras, que si vamos sumando los poquitos de cada una, pues nos vamos a ver que es cantidad considerable, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, entonces, que es la actividad número 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que tiene el propósito de que describamos el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual, ¿sí? Entonces, tema central, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que voy a ver? Dice, elabora una línea del tiempo en el que incluyas los antecedentes y desarrollo de 3 temas: Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del muro de Berlín, ¿sí? Después graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sobre tu audio en una nube y comparte la liga en el documento. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno,
La clase pasada, bueno, la sesión pasada que tuvimos, hablamos acerca de la estructura, ¿no? De cómo podían ustedes elaborar una línea del tiempo. Ya, bueno, ya nada más recapitulando un poquito respecto a este tema, ya no vamos a hablar un tanto de cómo, de cómo hacerla. A ver, permítanme un segundito. Bueno, les decía, ya no vamos ya no vamos a tomar en consideración tanto el cómo muchos detalles con relación a su elaboración. Creo que la mayoría de ustedes pues puede hacerlo, pero sí, bueno, vamos a analizar algunos aspectos que considero relevantes, ¿no? Y que necesito que queden claros para que puedan hacer sus actividades integradoras. Bueno, a ver, permítanme, déjenme abrir una página en blanco para que podamos nosotros dar a conocer cómo lo podemos hacer. Ya de una manera más rápida, ¿no? Entonces, pues le doy la bienvenida aquí a nuestra sesión a Efrén Francisco. Efrén, pues bienvenido a la segunda sesión de nuestra semana número 2. Pues me da mucho gusto que estés aquí presente, así que con toda confianza, pues si tienes alguna duda, con toda confianza puedes abrir tu micrófono para que puedas interactuar. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has sentido? ¿Se te ha hecho difícil el módulo? ¿Cómo lo has sentido? Buenas tardes, un saludo a A todos. ver, déjame subirle un poquito aquí a mi volumen, que está muy bajito y que casi no te alcanzo a escuchar. Adelante, te escucho. Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, ¿alguna duda que tengas, Efren, hasta el momento? ¿Algo que se te complique en el módulo? Bueno, no había entrado a las sesiones anteriores porque no me dejaba entrar en un navegador y tuve que cambiar de navegador e instalar otro. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí en la sesión. ¿Ya comenzaste tus actividades integradoras? Sí, ya el problema que tuve nada más en las pasadas fueron pequeños detallitos y como había durado mucho sin haber entrado a un curso, pues sí, como que me oxidé un poquito. Ok, muy bien. Bueno, pues me parece excelente que pues ya estés otra vez retomando tus estudios. Pues tienes que aprovechar esta oportunidad de este módulo que tenemos ahorita para que puedas regularizarte en este recurso y sobre todo pues no quedar a deber ninguna tarea. Acuérdate pues que es muy importante pues siempre la originalidad. Algo que siempre les digo cuando estamos en de módulos es que no piensen solamente que los módulos de historia pues son para investigar, sino pues la historia es para analizarse y sobre todo también para criticarse y analizar repercusiones y también pues ver de qué manera a lo mejor las cosas pudieran ser de otra manera o pudieron ser de otra manera y qué decisiones pudieron haberse tomado. Entonces, pues este módulo pues efectivamente nos invita a la crítica, al análisis y pues es por ello que no se deben de confiar mucho en que solamente investigar. Entonces, ¿cómo vas? Esta semana ya hiciste algún análisis de los temas, ya comenzaste con tus actividades integradoras. Sí, acabo de terminar la actividad número 3. Nada más tengo una Ok, duda. adelante, te escucho. Ok. En otros módulos habíamos utilizado el material que ustedes nos proporcionan, lo que son el material informativo. En este caso no se va a utilizar. A ver, amplíame un poquito esa idea del material informativo. Sí, son todos los documentos que ustedes nos entregan en PDF. El material nada más es de apoyo para que tú realices las tareas. Hay unos módulos, por ejemplo, creo que es el 9, en donde ya vienen plantillas prediseñadas, en donde ya nada más es como que para llenar, ya viene el documento en Word, ya nada más lo lleno, pero en este caso no.
no hay un documento así como que prediseñado para hacerlo, sino que ustedes desde cero tienen que crear desde su carátula, colocar el primer tema, a lo mejor, no sé, mapa mental de X tema. Ah, pues tengo que colocar mapa mental, tengo que hacer mi mapa mental, después ir haciendo parte por parte. Aquí en este módulo no hay como que algo prediseñado para que puedan utilizar. Es por ello que nada más como que se les van compartiendo las ideas y se les va brindando la información, pero ustedes tienen que ir diseñando su propia tarea. Ah, sí, pero no me refiero a eso, me refiero a la información que ustedes entregan. Bueno, por ejemplo, si te refieres a esta parte de lo que son los materiales, sí puedes hacer uso de ellos, tomando en cuenta de que son, pues son aquellos en donde pues yo regularmente les doy tips para pues hacer sus tareas. Entonces, pues sí es importante que los tomes en cuenta, que tomes en cuenta los videos, que tomes en PDF que les comparto, porque ahí doy algunos tips, algunos ejemplos de cómo pueden hacer la tarea. Y de esa manera, pues tomarlos en cuenta para lograr una mayor puntuación. Ah, okey. Bueno, y justamente pues a eso vamos ya, terminamos, bueno, ahorita que entraste, pues terminamos de explicar de lo que sería el contenido temático, un poquito de lo que fueron las actividades integradoras, y ahorita pues vamos a pasar entonces a lo que sería la actividad número 3 que me dices que ya hiciste. Bueno, entonces lo que quiero, es que analices un poquito de la tarea que hiciste y veas si sí cumple con esos elementos que requiere para poder acreditar con una excelente calificación, ¿sí? Okey, Bueno, gracias. entonces, pues vamos a continuar con esta tarea número 3 que les dice en línea del tiempo, realiza un cuadro comparativo y graba un audio, ¿sale? A ver, entonces vamos a comenzar. Primeramente, dice, elabora una línea del tiempo que incluya antecedentes y desarrollo. Acuérdense, solo dice antecedentes y desarrollo, no dice consecuencias, ¿sale? Y tienen que ser de 3 temas: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del muro de Berlín, ¿sale? Son 3 temas. Bueno, uno de los ejemplos que yo les ponía, al momento en que ustedes hagan una de estas, bueno, realicen su mapa mental. A ver, déjenme compartirles porque creo que no les estoy compartiendo nuevamente la pantalla. A ver, la dejé de compartir y yo estoy trabajando aquí en Word. A ver, un segundito. Les decía, lo importante es que ustedes coloquen estos elementos, de estos 3 temas. Pueden hacerlo de esta manera. Primero, pues hacen su mapita, su línea del tiempo. El diseño, el que ustedes quieran, ¿no? Ahí sí no tengo ningún problema. Recuerden, siempre destinen la primera hoja de su trabajo para hacer su carátula. Ahí me ponen sus datos personales, sus datos del módulo, qué tarea es, y pueden comenzar señalando primeramente la línea del tiempo, ¿no? A ver, vamos a pasar entonces la información. Decíamos, a ver, línea del tiempo, ¿sale? Y ahí está. Bueno, ya puse yo mi título y ahora pues aquí lo pueden hacer ustedes de esta manera. Ustedes pueden ponerle en insertar, pueden poner la parte del Smart Art, pueden elegir un gráfico, el que ustedes deseen, y pueden ponerle ya después, ya una vez que ya esté, pues pueden ir añadiendo la información. Pueden hacerlo de esta manera, se dan cuenta, nada más le puse control C, control V, control C, control V, y pueden ir añadiendo las que ustedes quieran, tantos ejemplos ustedes quieran, ¿sí? A ver, otro de los elementos es que si ustedes ven que, por ejemplo, está demasiado chiquito el espacio para trabajar, pues no sé, no es necesario que me hagan una sola línea del tiempo. Pueden hacerme, no sé, una línea del tiempo nada más de la Segunda Guerra Mundial,
Algunos lo hacen así, ¿eh? Otra línea del tiempo que refiera a la Guerra Fría y otra línea del tiempo que refiera al muro de Berlín. Entonces, también puede ser de esa manera. Pero lo que quiero es que se vea clarito, que no se vea tan pequeño también la letra, que se vea, pues, que han estado, que se vea que investigaron respecto al tema, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar, a lo mejor mi primer tema, pues sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mi primer tema, bueno, entonces puedo poner Segunda Guerra Mundial. Entonces, me voy a insertar, me voy al, ¿dónde está el cuadro de texto? Aquí está. Y bueno, puedo poner mi primer tema, que sería Primera Guerra Mundial, nada más que se traba un poquito cuando comparto pantalla, regularmente se traba un poquito el uso del Word. Ahí está. Y puedo hacerlo de esta manera. Bueno, aquí está. Organizo mi información para que no se vea tan mal. A lo mejor estos elementos de aquí pues van a ser de la Segunda Guerra Mundial. Y ya aquí puedo poner mi primer punto, ¿no? Bueno, si dije empiezo con mis antecedentes. Mi letra es demasiado grande, bueno, la hago más chiquita. Pues mi primer punto es a ver, déjenme colocar. Así, si dijéramos que los antecedentes son el conflicto de la, ¿cómo se le llama? El expansionismo entre países. Entonces, pues, le podría poner comienza el conflicto entre países por el dominio de territorios. Bueno, ese es mi primer antecedente, ¿no? Y entonces, eso, si yo digo que eso ocurrió en el año de 1939, ya está borrando. Bueno, entonces, ya nada más yo le pondría el año, ¿no? A lo mejor aquí le pondría el año. Bueno, podría ser aquí. Bueno, si ustedes no lo pueden poner aquí, bueno, aquí se lo pueden poner también. 1939, comienza el conflicto entre países por el dominio de territorios, ¿sí? A ver, entonces voy a poner unos, ¿qué serán? Yo creo que con unos 3 que me pongan de cada uno, 3 antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, uno aquí, uno aquí, uno acá, y 3 del desarrollo, uno aquí y otro acá, ¿no? Desarrollo, ¿no? Entonces, eso sería más que suficiente, ¿no? De la Guerra Fría también, pues pongo otra vez los más acá adelante, a lo mejor comienzan los de la Guerra Fría. Estos pertenecen a la Guerra Fría, lo puedo poner aquí. Y ya puedo ir yo colocando nuevamente mis aspectos correspondientes. 3 antecedentes y 3 consecuencias. Y sí, bueno, más adelante voy a seguir poniendo la demás información, 3 antecedentes del muro de, perdón, 3 antecedentes y 3 de desarrollo, no son consecuencias. 3 antecedentes y 3 de desarrollo, ¿sale? Entonces, aquí sí es necesario que me organicen esa información, no me vayan a poner todo revuelto, porque algunos me dicen, en 1939 comienza en 1939 comienza la Primera Guerra Mundial. En 1900, ¿qué será? En 1986, se da se da la caída del muro de Berlín. No. Entonces, tienen que organizar bien la información y que no se vea revuelto. Tienen que organizar perfectamente, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, les decía, pueden hacerlo a través de una
A ver, déjenme moverle aquí porque ya se está queriendo cerrar. Pueden hacerlo. Líneas del tiempo, ¿vale? Y pueden entrar entonces aquí a este apartado de Canva, en donde pueden ustedes apreciar que hay varios diseños para poder realizarlos. Entonces, a ver, nada más se los voy a mostrar. No voy a entrar tanto en detalle. A ver, permítanme un segundito. Hay alguien que está esperando aquí en la... Ahí está. A ver, otra vez. Un segundito. Les decía, entonces, cuando ustedes entren aquí a este apartado, creo que está un poco lento. A ver. Aquí está. Vemos que hay también en Canva bastantes ejemplos de líneas del tiempo. Entonces, aquí también ustedes me pueden elegir alguna línea mediante la aplicación de Canva y después pegarla en su documento de Word. Pero yo cuando hagan ustedes este tipo de trabajos, sí me da la certeza de que ustedes fueron quienes elaboraron el trabajo, porque hay bastantes trabajos que pueden encontrar en internet, y a veces pues de ahí pues copiar y pegar, ¿sale? Entonces siempre recuerden, lo importante es que en este caso también trabajen herramientas de internet, pueden hacerlo ya sea la línea del tiempo mediante el Smart Art de Word, o también pueden hacer la línea del tiempo mediante una aplicación de internet a través de Canva, que les da la opción de algunas líneas como a manera de infografías, y ya se evitan tanto el diseño, puesto que ya viene prediseñado, ¿no? Ya pueden trabajar mucho mejor así. Bueno, entonces, ¿qué otro elemento nos pide esta actividad número 3? Les decía que hacer una grabación acerca de lo que es de lo que son, dice, que argumenten con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en el mundo actual. Aquí es importante que tomen en cuenta que las repercusiones no son inmediatas. O sea, cuando ustedes dicen, la Segunda Guerra Mundial, no, pues dejó una gran cantidad de muertos, dejó, ¿cómo se dice? Destrucción de ciudades, se perdieron los trabajos, comenzó la pobreza. Sí son repercusiones, pero no son repercusiones en nuestro mundo actual, son repercusiones inmediatas. Eso no es lo que pide la rúbrica. Lo que pide la rúbrica es que ustedes analicen la Segunda Guerra Mundial, ¿qué repercusiones dejó en nuestro mundo actual? ¿Sale? Entonces, a lo mejor un ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? Caen las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero actualmente, ¿qué repercusiones tienen? A ver, Efren, si nos pudieras ilustrar un poquito respecto a lo que tú colocaste en este trabajo. A ver, cómo elaboraste tú esta actividad, este apartado? Bueno, la grabación no la he terminado por completo, pero tengo como repercusiones, una de las que marqué ahí fue que muchos países se dieron cuenta que a veces con las guerras se consiguen cosas. Y, por ejemplo, ahorita que está la guerra de Rusia y Ucrania, se dieron cuenta que el armamento, es pieza fundamental para ganar esas guerras. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo señalas, puede ser que sea una repercusión, ¿no? El armamento, pero también aquí es necesario que ustedes lo enfoquen
exactamente en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes, por ejemplo, ahorita que me hablas de Ucrania, ya lo estás enfocando, pero en un tema mucho más moderno. Entonces, sí sería sí es necesario contextualizarlo en esta época que es Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, si por ejemplo, si yo les hablaba de la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, una repercusión en nuestro mundo actual, pues es las enfermedades que trae todavía la radiación, que todavía permanece latente. Otra de las repercusiones es las enfermedades que ha generado todavía en la población que vive cerca a esos lugares, los problemas de cáncer en la piel, entonces en la sangre, que todavía a la fecha persisten, ¿no? Hablamos de el surgimiento también de instituciones, hablamos del surgimiento de derechos que todavía a la fecha existen. Entonces, ustedes tienen que hablar de esos elementos, pero tomándolo en cuenta hasta nuestros días, ¿sale? Si ustedes me dan elementos que tengan que ver con repercusiones de manera inmediata, no es correcto. ¿Por qué? Porque le está pidiendo algo que se vea reflejado hasta nuestro mundo, hasta nuestro mundo actual, ¿sí? Bueno, entonces aquí la rúbrica nos hace referencia, a ver si podemos apreciar aquí la rúbrica en este apartado, nos hace referencia que debemos de cumplir con las reglas de la netiqueta, ¿no? Dice en el apartado de la comunicación, atender las normas de la comunicación en entornos virtuales, aprendizaje, netiqueta. ¿Sale? ¿Cómo se puede ver la netiqueta en un audio? ¿Sale? Entonces, cuando ustedes hagan un audio, procuren planearlo. No vayan a hacer llegar y de una vez hablar, hablar, hablar. Terminan su audio en un minuto y después, pues, ¿qué dijeron? ¿Quién sabe, no? No, si no hagan una planeación, escríbanlo. Yo les sugiero que hagan su narración, analicen si verdaderamente se cumple con esas repercusiones hasta la actualidad y después de eso empiecen a hacer como un ensayo de su audio. Comiencen para el cumplimiento de las reglas de la netiqueta, comiencen con una presentación. Ahora, mi nombre es Uciel Pérez Reyes, pues les voy a dar a conocer el tema de las repercusiones del mundo actual a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ya después empieza su narración. Terminan, pues muchas gracias por haber dado atención a este audio, ¿no? Una despedida. Entonces, sí. Y sería conveniente que su voz se escuche clara, que se escuche, que no se escuche así como que tímida, que no se escuche como que, pues leo de corrido y como que no capto ni lo que yo leo, que no se escuche como temerosa, insegura, sino que se vea que verdaderamente prepararon su tema. Si se aprecia que solamente están leyendo, pero algo que encontraron en internet que no tiene sentido con relación al tema, entonces pues no estarán dando una buena aportación. Entonces, prepárenlo, ensáyenlo y una vez que lo tengan ensayado, les voy a compartir una herramienta que les es bastante fácil. Algunos compañeros de otras generaciones me han dicho que cuando hacen esta tarea se les complica porque a veces usan ¿cómo se llama? WhatsApp para el audio y que a veces ese audio que no lo pueden extraer porque tiene un mensaje cifrado, entonces de WhatsApp, entonces que no los reproduce en otros medios. Entonces yo les voy a recomendar que utilicen esta aplicación que se llama vocaro.com, en donde ustedes ya nada más una vez que entran, de Vocaro ya se los compartí a ustedes en este material que les di a conocer en el foro de avisos, ahí ustedes tienen este link, eh, este, en donde pues ya lo único que tienen que hacer es haber planeado su redacción, ya nada más le dan el clic y comienza en automático su grabación. Si se dan cuenta, aquí en el botoncito ya está grabando y ya una vez que ustedes terminen de grabar, aunque pues yo les sugiero que sean unos 2 minutos de audio, que a veces lo hacen muy breve, pero pues no se logra apreciar también de acuerdo a la velocidad que hablan, pues a veces si hablan muy lento, pues no se
puede apreciar bien el contenido. Entonces, pues yo le sugeriría en un lenguaje a velocidad moderada, unos 2 minutos, ¿sí? Entonces, terminan de grabar, le dan clic, le dan guardar y compartir, y una vez que ya les aparezca este cuadro de diálogo, le dan descargar, y ya en automático ya tienen su audio. Ya nada más les dan mostrar en carpeta, ya ustedes lo tienen aquí en la carpeta, y bueno, lo reproducen para que vean que no hay para que pues no hay problema al momento de escucharlo, ¿no? A ver, vamos a ver si sí se oye. Bueno, veamos, a ver, aquí está, a ver, ahí va. A ver, escuchamos un segundito, a ver, porque ven mis audios, pero bueno, esto no es lo que importa. ¿Se dan cuenta? Entonces ya grabó en automático y de esa manera ya podemos nosotros subir nuestra información a la nube, a OneDrive, a Google Drive, y ya ustedes pueden compartir su link en la tarea, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería con relación a esta actividad. Permítanme un segundito. Un segundito, un segundito. Perdón por la interrupción, tenía aquí un pendiente, pero bueno, ya se solución. Bueno, y les decía, ya nada más en la última parte de esta tarea se les dice que hagan ustedes un cuadro comparativo. Acuérdense, cuadro comparativo es comparar, ¿no? Este es el ejemplo del cuadro comparativo. No creo que a ustedes les cause mucho conflicto en hacerlo. Con que ustedes me coloquen, no sé, unos 5 ejemplos entre Estados Unidos y la Unión Soviética es más que suficiente. El diseño pues es muy sencillo, ¿no? Nada más le dan en insertar, pueden, ustedes ponen tablas, hacen 2 columnas, insertan la cantidad de elementos que requieran. En este caso, pues yo lo voy a hacer así, de esta manera. A lo mejor aquí me pongo junto, combino estos elementos y aquí pongo mi título, cuadro comparativo entre cuadro comparativo de la Guerra Fría. Ahí está, y nada más aquí pondría Estados Unidos y la URSS o Unión Soviética. Listo, y ya quedó. Y bueno, ya lo que tendrían que hacer ustedes aquí en este cuadro, pues sería colocar características de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Pero aquí, cuando hablamos de un cuadro comparativo como tal, pues tenemos que comparar, ¿no? Como les señalé aquí en su cuadro, su sistema político se basa en el capitalismo. Ah, bueno, también aquí debo de poner su sistema político se basa en y aquí en el socialismo, ¿no? Ya nada más les estoy dando un ejemplo, pero tienen que ir a la par, a la par. Ah, bueno, Estados Unidos generó tales tratados. Ah, la Unión Soviética generó tales tratados. Los avances tecnológicos de Estados Unidos fueron estos. Los avances tecnológicos de la Unión Soviética fueron estos. Entonces, acuérdense, ir a la par uno y otro. Si hablo de la economía de Estados Unidos, tengo que hablar de la economía de la Unión Soviética. Si hablo de la tecnología de Estados Unidos, a la par tengo que hablar de los avances tecnológicos de la Unión Soviética y así sucesivamente, ¿sale? Entonces no me vayan a poner como que información totalmente diversa, porque entonces no se cumpliría lo que es un
cuadro comparativo, ¿sale? Comparar características de ambas naciones. Creo que pues eso es lo más sobresaliente de esta tarea. Efren, no sé si tengas alguna duda, algún comentario que quieras hacer sobre esta tarea, algo de lo que te hayas dado cuenta que tienes que mejorar. Pues si acaso nada más sería en el audio, lo he estado escribiendo, pero sí tengo algunos detallitos que voy a cambiar ya con lo que escuché ahorita. Ok, muy bien, excelente. Bueno, y pasamos a la siguiente tarea entonces, que ya nos estamos excediendo un poquito del tiempo, que sería la tarea número 2. Vamos a cerrar todos estos elementos que tenemos aquí, y pasamos a la tarea número 2, que se llama, la tarea se llama potencias y conflictos, ¿no? Esta tarea nos dice que hablemos primeramente acerca del tema de descolonización de Asia y África. Yo les voy a pedir que analicen mucho este recurso que tenemos aquí en la semana número 2, que se llama, ¿dónde está? Este de aquí de PDF, que se llama Descolonización de Asia y África. Cuando se habla de la descolonización, se habla pues que muchos países, potencias mundiales, pues tenían colonias, ¿no? Y pues mantenían el control de ellas, pero muchas de esas colonias pues estaban muy alejadas. Por ejemplo, si vemos acá en un mapita que tengo por aquí, por ejemplo, la Gran Bretaña, que estaba por acá arriba en Europa, tenía una colonia que era Sudáfrica, o sea, vean hasta dónde está Sudáfrica, hasta acá abajo del continente, ¿no? Imagínense para poder, pues, sin tener tantos aviones, sin tener tanta tecnología para cruzar todo un continente y llegar a Sudáfrica desde la Gran Bretaña, ¿cuánto tardaría, no? Entonces, muchos países estaban bastante abandonados y vivían en pobreza. Entonces, pues muchos lo que decían, pues es, pues liberarse del país opresor y pues prácticamente, pues muchos lucharon por esa independencia. Entonces, aquí tenemos dos continentes de los que hemos nosotros de hablar, que es África y el otro es Asia. Entonces, ahí tienen ustedes que analizar este tema para que vean las características de cómo los países fueron poco a poco logrando su independencia. Algunos países, les decía, pues tuvieron que luchar, tuvieron que entrar en guerra para liberarse de su país opresor. Algunos otros países celebraron tratados. Y a la fecha hay países que siguen siendo colonias, que no han logrado su independencia. Por ejemplo, Canadá, pues a la fecha no ha logrado totalmente su independencia de Inglaterra, ¿no? No es un país totalmente independiente. No hay un presidente, hay un primer ministro, ¿no? Que es la presencia de la reina en Canadá. Por ejemplo, tenemos Puerto Rico, tampoco es un territorio totalmente independiente. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Entonces vemos cómo a la fecha todavía hay naciones que no son territorios que no son independientes, ¿sale? Entonces aquí ustedes tienen que analizar cómo esos países lograron su independencia, qué sistema político eligieron, el sistema ya sea socialista o el sistema democrático eligieron como sistema de gobierno, qué pasó después de que lograron su independencia, entonces se generaron conflictos o qué hubo ahí, ¿no? Entonces ahí ustedes analicen este tema de la descolonización. En el material que les estoy compartiendo les estoy dejando unos videos y unos artículos que les van a dar a conocer un poco más de cada uno de estos temas. Entonces dice que tienen que hacer una cuartilla, ¿no? Si ustedes hacen una cuartilla, bueno, para que no tengan tanto conflicto, como les señalaba en la sesión anterior, ¿y cuántos renglones tengo que hacer? Dicen algunos alumnos, ¿no? ¿Cuánto tengo que redactar para que tenga un excelente, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo les pediría que pues para comenzar, pues hicieran
configurarán a margen normales su documento de Word. El texto que ustedes ya hayan escrito, bueno, para que algunos pues lo que hacen es hacerme una letra ultra enorme para que rápido llenen la cuartilla. Entonces eso tampoco es correcto. Entonces yo les sugeriría que el texto ustedes lo acomoden a un tamaño, a una letra Arial, tamaño 12, y lo configuren a un interlineado 1.5. ¿Ya vieron? Si ustedes lo hacen a renglón cerrado, así sería. Si lo hacen a 1.5, sería así. Y justifiquen su texto. ¿Vale? Y de esa manera van a ir redactando y ya pues pueden ir, el tamaño es moderado, el interlineado o la separación entre renglones también es moderada. Regularmente los documentos, cuando hacemos trabajos de investigación, siempre utilizamos esta metodología. Entonces, inclusive hasta las tesis también las hacemos con esta metodología. Entonces, sí les sugeriría que fuera así, para que tampoco me coloquen una letra gigante y para que también, si hacen letra pequeña, bueno, pues también no se pasen las horas escribe y escribe, ¿no? Entonces, aquí, yo les sugiero que mitad de la cuartilla sea para analizar el tema de Asia, y en la otra mitad de la cuartilla la hagan para África, ¿no? Algunos nada más se enfocan en dar a conocer Asia, pero se olvidan de África. Y pues son dos territorios o continentes totalmente distintos, ¿no? Y aquí pues tienen que analizar a los países que están involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y consecuencias. Aquí pueden ustedes indicarme el hecho, qué países eran los que conquistaron esos territorios, ¿no? A lo mejor los de África. ¿Cómo fue que conquistaron los territorios? ¿Por qué los querían conquistar? ¿Por qué precisamente, no sé, por qué precisamente la Gran Bretaña quería Sudáfrica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué los países querían lograr su independencia? ¿Cuáles fueron los conflictos que tuvieron que generarse para que esos países fueran libres, ¿no? Entonces, todos esos elementos vayan redactándolos. Ojo, no copien información, texto tal cual aparece en otras fuentes de información, porque si ustedes lo copian y si no ponen las referencias, bueno, aquí es muy fácil que puedan tener plagio, ¿sale? Entonces yo les sugiero también que también a lo mejor si dice describe una cuartilla, ustedes le cambian, no, analiza una cuartilla, no, entonces también no es correcto hacer eso. Nada más copio y cambio una palabra por otra, no es correcto, ¿sale? Acuérdense, les dije que los módulos de historia son para analizarse y son para criticarse. Entonces sí es conveniente que sea con una redacción propia. Bueno, y luego nos dice la actividad que tenemos que realizar, dice un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones de América Latina. Si se dan cuenta, el cuadro comparativo dice país, dictador, jefe, antecedentes y consecuencias. Yo creo que esto también es demasiado sencillo. Aquí nada más pueden hacer su tablita. Y ponen insertar, le ponen su tabla, no sé, bueno, primero pegamos el texto, ahí está. Aquí está, ¿no? Y ya convertimos el texto a tabla. Listo. Y ya nada más de aquí, pues tenemos que organizar la información. Bueno, a ver, déjenme dibujar tabla. Ahí está, ¿no? Vamos a hacerla más pequeña. Y bueno, ¿qué tienen que hacer aquí?
Bueno, yo creo que aquí sería conveniente que ustedes analizaran bien este tema que tienen dentro de su contenido temático, que son las dictaduras en América Latina, que es un documento en PDF. Una vez que ustedes ya lo tengan, ábranlo, léanlo a detalle y después de ello se van a encontrar con todas las dictaduras en América Latina que tenemos en esta línea, en este cuadro de texto. Ah, bueno, yo voy a elegir Argentina. Bueno, no sé, a Bolivia. Voy a elegir a Bolivia y voy a elegir a quién más. A ver. Bueno, yo elijo Bolivia, ¿no? Elijo Bolivia y elijo a Brasil. Ustedes pueden elegir los países que ustedes quieran, ¿sí? Aquí hay suficientes, hay muchos países de investigar. De preferencia investiguen otros, de los que no hay, hay bastantes en internet, muchas tareas en internet, pero por favor no las copien, porque esta tarea siempre me ha resultado que es una tarea de plagio muy frecuente, ¿sale? Entonces, pues es una tarea que ya sé, más o menos estoy familiarizado con los países que regularmente investigan y con los textos que colocan, aunque cambien una u otra palabra, pues he revisado muchas tareas de estas y eso pues pues ya identifico los textos regularmente que provienen de las fuentes de consulta. Entonces, aquí sí, por favor, sean muy cuidadosos. Por ejemplo, aquí en Bolivia, aquí ya les trae, por ejemplo, el dictador, ¿no? Y ya les trae el periodo. O sea, ya, pues prácticamente aquí, pues ya les está dando un poco de las respuestas. A ver, aquí lo puedo poner, ¿no? Nada más les voy a poner uno. Y aquí, por ejemplo, el periodo, ¿vale? Bueno, ya está. Ahora, antecedentes, o sea, ¿cómo llegó al poder este mandatario? Pues yo me voy a investigar a lo mejor un poco de la biografía de este personaje. Me voy a ir al internet, me voy a poner aquí. O sea, la tarea no les va a dar toda la información. Ustedes tienen que investigar un poco más. ¿Vale? Entonces, pues ya me voy a ir al internet, voy a buscar la biografía de este personaje. Recuerden, Wikipedia no es una fuente confiable. Esta página es de una organización, si es confiable. Esta página nada más es .com, no es confiable. Esta es una página de Bolivia, pues tampoco no la veo así como que totalmente confiable. Esta, elpaís.com, creo que es de periodismo, esta es confiable. Esta udel.edu es educativa, sí es confiable. Acuérdense que ahí podemos ir investigando en las fuentes que nosotros tenemos. Fuente confiable, aquella que tiene que es la información está sustentada en una institución, siempre tiene una persona el nombre del autor, la persona que publica y siempre tiene la fecha de publicación, ¿sale? Entonces aquí sí es confiable, tiene el título, tiene la persona que publica, tiene la fecha de emisión, tiene la institución que avala la información. Entonces ahí ustedes se ponen a investigar antecedentes. ¿Cómo llegó al gobierno este dictador? Y una vez y bueno, ya eso podría ser dentro de los antecedentes y las consecuencias. Una vez que estuvo en el gobierno, ¿qué fue lo que causó? ¿No? Pues hubo un golpe de Estado, le dio al poder, le dio a la milicia tal poder, creó tales instituciones, bueno, entonces ahí ustedes me van a colocar de preferencia, usen viñetas. Acuérdense, no den a conocer no den tantas explicación, sino solamente concrétense a identificar ideas principales. Unas 5 o 6 ideas principales de cada país sería más que suficiente, ¿sí? Entonces, sin dar mayor explicación y de preferencia con sus propias palabras. Acuérdense, antecedentes pueden colocar cómo llegó al poder. Consecuencias a partir de que llegó al poder o que fue gobernante. Tengan mucho cuidado.
Algo que he notado en esta tarea es que en los antecedentes y las consecuencias como que no dan a conocer bien la información. Un antecedente no me pueden decir, pues se vulneraron los derechos humanos. Eso no puede ser un antecedente, eso ya pudo ser cuando ya estaba en el poder, entonces sería una consecuencia. Tengan mucho cuidado con esos elementos, ¿sí? Bueno, y finalmente, una vez que ustedes ya colocaron ya hicieron su cuadrito, ya identificaron las consecuencias, pues se van a dar cuenta de que muchas de las similitudes que tuvieron ya se tienen aquí. La represión, o sea, por eso son dictaduras, porque violaron los derechos humanos, porque vulneraron la integridad de las personas, porque hubo más violencia, porque hubo más, le dio mucho más poder a lo que eran a la fuerza militar. Entonces, toda esa conclusión, analizando los dos países que ustedes investigaron, hagan su conclusión de unos 10 rengloncitos, ¿sí? Si ustedes me hacen una conclusión, pero de otro tema, o sea, o una conclusión en general de lo que son las dictaduras, es incorrecto. Tiene que ser obligatoriamente de los países que ustedes investigan, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Bueno, ya terminamos. Entonces, Efren, ¿alguna duda que tengas? ¿Algún comentario que quieras hacer con respecto a esta segunda actividad? Bueno, una pregunta. Se Adelante. supone que no toda la información está en los PDF, también se va a Ajá, investigar. Lo que son las páginas de periodismo, ¿son confiables? las de periodismo sí, porque bueno, acuérdate, el periodismo regularmente siempre tiene opinión personal de la persona que escribe. ¿Sale? Entonces, aquí puede ser, aquí a veces en el periodismo sí tendríamos que analizar nosotros la información que colocamos. Entonces, porque a veces el periodismo está a criterio de la persona que escribe. Pero si yo considero que lo que dice esa persona es correcto, bueno, entonces lo puedo colocar, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración también el periódico el cual investigo. No me voy a poner a investigar a lo mejor en un periódico que no tenga cierta trascendencia. Siempre debemos de tener cuidado en eso. Acuérdense, por eso las fuentes confiables siempre presentan eso. 3 elementos fundamentales, que se provengan que tengan una institución que avala la información, el nombre de la persona que publica el documento o el artículo, o sea, nunca va a ser anónimo, la fecha de publicación y bueno, tenemos otro, que es la fuente de dónde proviene. Proviene de una institución académica, proviene de gobierno, proviene de un libro, proviene de un periódico, proviene de una biblioteca virtual. Entonces, de ahí nosotros podemos basarnos para considerar uno u otro texto. Entonces, entre más reconocido sea el periódico, es mejor. Pues mucho mejor, pero acuérdense, siempre debemos evidenciarlo en nuestra bibliografía. Okey. Bueno, ¿alguna otra duda que tengas? Pues no, nada más era eso y pues empezar a hacer la otra práctica. Ok, muy bien. Bueno, pues eso sería con relación a esta sesión. Pues recuerden siempre, ¿no? Acuérdense que ahora Prepa en línea pues está haciendo algunas modificaciones y algunos ajustes con referente tanto a la figura del asesor como a las reglas también en cómo nosotros trabajamos. Y en esta ocasión, pues nada más se nos está pidiendo que les otorguemos extensiones de tiempo de lunes al miércoles. Acuérdense que también cuando nosotros abrimos la plataforma, pues se nos detecta, la plataforma nos da el registro y también esa información no nada más nosotros la visualizamos, sino también nuestras autoridades educativas. Y bueno, es por ello que también les pido que sean muy puntuales a los que vean la sesión. Cuando soliciten una extensión de tiempo, háganlo dentro de la semana, de los días correspondientes. Acuérdense que cuando ustedes cuando ya esta semana, pues recuperamos las actividades de semana 1. La siguiente semana ya no vamos a poder recuperar actividades de semana 1,
solamente de semana 2. ¿Vale? Y de lunes al miércoles. Si ustedes ya me la piden el jueves, ya no podrá ser. Entonces sí les pido a los que vean la sesión que sean muy, muy, muy puntuales en ese aspecto para que no se les vaya a pasar y no se queden con pendientes de entrega. Otro elemento que quiero destacar es las actividades integradoras. Estoy viendo ahorita que pues a la fecha pues tengo muy poquitas entregas. Entonces, si se dan cuenta, son tareas que requieren tiempo, a lo mejor no son difíciles, pero son laboriosas. Entonces, si ustedes hacen una tarea ya el último día de la semana, pues eso implica pues estar ahí con presiones, con estrés, con que ya se va a cerrar la plataforma, ya no la voy a poder subir y ya la entrego incompleta, ¿no? Rayando la hora porque ya casi ya quedan unos minutos para que se cierre. Entonces, también eso ocasiona a veces el plagio, ocasiona que los trabajos no tengan la calidad deseada y también pues eso pone en riesgo pues su recurso. Entonces, aprovechen la oportunidad de recurso, hagan sus actividades con tiempo. Si ustedes entregan una tarea, por ejemplo, el día jueves, y pues ya la califica a lo mejor hasta el día viernes, o sábado temprano, bueno, y si ven que esa calificación pues no es aprobatoria, pues todavía tienen chance de corregirla, tienen la oportunidad de hacer la corrección correspondiente y eso les da oportunidad para qué, para mejorar. Pero si ustedes ya me la entregan en domingo, pues ya no van a poder hacer esa corrección de forma en tiempo porque pues ya se acabó, ¿no? Entonces, ahí lo malo de entregar las actividades fuera de la semana. Y pues acuérdense que también la rúbrica califica si entregaron en tiempo, dentro de la semana correspondiente. Si me entregan ya con extensión, pues ya la calificación va penalizada. ¿Sale? Entonces, pues sí, estén muy atentos a esos aspectos, hagan sus actividades con la mayor calidad posible, con el mayor tiempo. Yo sé que combinar trabajo, familia y todas las responsabilidades que tenemos, pues suele ser muy complicado, pero pues finalmente pues hay que buscar el espacio para poder trabajar, ¿no? Bueno, pues Efren, pues muchas gracias por estar presente en la sesión. Acuérdate que también el hecho de que estés aquí presente, dedicando un poco de tiempo, te suma para poderte evaluar como calificación extra. Te registraré tu asistencia y tu colaboración en esta sesión. Y bueno, y cada que tú tengas un ingreso a una sesión, pues va a ir sumándote puntitos extra a tu calificación final, ¿sale? Pues entonces, pues muchas gracias por haber estado presente. Cualquier duda que tengas, y a los que vean la sesión también, con toda confianza, envíenme un mensaje para poderlos atender. Recuerden que pues no hay nada mejor que la comunicación, porque pues de esa manera me puedo enterar cuáles son las circunstancias que tienen o que están pasando para que también les pueda dar una atención mucho más personalizada, ¿sí? Pues cuídense mucho, que tengan excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean la sesión, y pues estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Sí, gracias a usted y buena tarde. Cuídense, estamos en contacto. Gracias. Nos vemos, Efraín. Hasta luego.